Bueno, evidencia cuadro empresariales de ecopolítica tercer periodo. Bueno, aquí podemos evidenciar que como que en los dibujos trato de resaltar los que son los factores que determinan la desigualdad en un país. El factor primordial el cual determina la desigualdad en un país es el dinero, el factor monetario, por el cual la adquisición de poder como que nos ubica como en una jerarquía en la cual están las clases sociales. La primera pregunta dice: ¿qué factores influyen para que la economía mantenga su dinamismo continuo? Bueno, principalmente una economía con eh, las economías que tienen presente un dinamismo continuo son economías desarrolladas, son economías en las cuales hay un progreso, como que se nota una innovación en cuanto a su economía y su progreso económico. Bueno, hablamos también de que eh, el dinamismo en un país es algo que se debe como que tener siempre presente en una economía para así poder tener un desarrollo, ya que principalmente un dinamismo es como generar ideas de progreso para el país, generar como que generar ideas de innovación para el país desarrollando su economía y como que generar la asignación y como que generar la asignación de los recursos pertinentes a la economía para así poder tener una economía sostenible. La siguiente pregunta dice, ¿qué consecuencias trae para un país una economía cerrada? Bueno, principalmente una economía cerrada es cuando el país no tiene ningún tipo de interacción económica con el exterior, es decir, no está presente lo que es la exportación ni la importación, es decir, es una economía estándar, es una economía solamente interna en la cual como que simplemente hay lo que simplemente está como lo que el propio país produce y como que la misma economía como que puede dar. Pero esto como que trae grandes consecuencias para el país debido a que pues no hay como que no hay manejos de tecnologías innovadoras debido a que pues no todos los países son desarrollados o potencias, lo cual las potencias como que son muy contadas, por lo cual son las que generan innovaciones, las cuales son necesarias para el país para tener un desarrollo económico y así poder como que generarse en tu entendimiento de las cosas. Bueno, una economía cerrada también muchas veces se puede valorizar la moneda del país debido a que pues es una economía en la cual como que no hay interacción con un exterior, es decir, no hay como que un intercambio en el cual la moneda genere como que ciertos valores para su crecimiento económico. Vale, listo. Bueno, entonces nos hablan de que tenemos que consultar 6 escuelas de pensamiento económico. Bueno, principalmente encontré el mercantilismo. eh, bueno, mercantilismo como que es un sistema político económico como que, como que se basó, como en los países más ricos, como que con la idea del mercantilismo, ya que el mercantilismo, es decir, intercambio de mercancía eh, a nivel internacional y así como que poder acumular riquezas, como lo era en ese momento pues principalmente. Eh, Como que en ese momento las riquezas eran principalmente el oro y las piedras preciosas. Los logros como que protegió el impulso de empresas agrícolas, propulsó la idea del libre mercado como la idea para el desarrollo económico, es decir, cada quien tiene como que forma libre de pensar sobre su mercado. También como que generó intervención como que en la toma proteccionista y como que incentivando como la producción local y proteger la competencia extranjera. Es decir, que como que la importación, la exportación supera la importación. Bueno, la trascendencia de esto lo puedo relacionar pues, con el proponer comercio exterior eh, como fuente de riqueza, es decir, la exportación. Genera subsidios, beneficios y facilidades a productores locales, el control de recursos naturales,
Y bueno, eso fue la trascendencia de la escuela del mercantilismo. Escuela fisiócrata. Se enfocó principalmente en ideas agrícolas, es decir, que la naturaleza como que posibilita que el producto sea mayor a los insumos, es decir, como que sea un producto rentable, sea un producto, sea un producto en el cual la mano de obra y la tecnología implementada no supere el valor del precio. Bueno, también los fisiócratas como que se fijaban en los controles gubernamentales, como los monopolios, impuestos excesivos, burgueses, bueno, entre otros. Los logros, pues tomaron como referencia y parte fundamental de la economía como que la tierra, ya que decían que como que la tierra era fuente única de riqueza. Bueno, también se dice que fue conocida como la precursora de las ciencias económicas, ya que fueron como los primeros en generar una teoría a partir de la observación de los fenómenos económicos. También se propuso que las leyes económicas debían estar alineadas con las leyes humanas. Lo contextualizó de tal manera como que la inversión del capital frente al desarrollo económico fue lo que concluyeron. También se habla que la inversión del Estado en el desarrollo de actividades económicas, ya que pues el Estado como que impone ciertas como que normativas a lo que es a la economía, como lo son los impuestos, el IVA, bueno, entre otros. Bueno, escuela clásica. Eh, la escuela clásica estuvo presente Adam Smith. En la escuela clásica como que se basó la idea de que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía, la cual produce progreso. También como que se oponían a la intervención del Estado en el mercado a través de controles de precios, cuotas o recursos. Es decir, no querían que el Estado estuviera presente en ese momento. Los logros. Un logro muy importante fue que el valor del bien lo determinaba como la cantidad de trabajo necesario para la producción. O sea, no era el valor partía según la cantidad de mano de trabajo que tuviera el bien o servicio. También hablamos de que la producción como que debe ser necesario el empleo de recursos, por lo cual al establecer la oferta y el precio varía según la demanda. Bueno, concluyendo en esto, se puede decir que como que para la producción sí pues debe ser necesario el empleo de algunos recursos, por lo cual como que al momento de establecer la oferta, como que el precio varía, o sea, el precio del bien varía según la demanda. Bueno, también permitió como que establecer de manera acertada los gastos totales de una economía y cómo afectan a la inflación, desequilibrio económico. Bueno, la trascendencia lo generó como los precios como los salarios son regulados por el propio mercado, pues estos se ajustan de manera natural hacia arriba o hacia abajo, es decir que pues como lo podemos ver acá en Colombia, si hay incremento del salario mínimo, hay incremento de los productos de la canasta familiar. También se propuso total libertad en cuanto a la visión económica sobre el mercado. Bueno, cuando hablamos de la escuela marxista la podemos ver relacionada con una teoría como que la teoría del valor y el trabajo o la explotación del trabajo por el capital. Su, pues, en sus obras principales se critica lo que es la economía política. El enfoque de Marx como que es intelectualmente independiente de su defensa al socialismo revolucionario y su apoyo a la revolución como que proletaria. Uno de los logros fue que propuso el valor de algo. El valor de algo como que estaba definido por el trabajo necesario para su producción. También nos habló que el valor es definido por el tiempo de trabajo de mano de obra. Eh, También hubieron influencias en ideologías políticas y un cambio como revolucionario social. Una trascendencia fue el valor de una cosa está dispuesta, como que eh, los objetos los cuales nosotros obtenemos están dispuestos, o sea, los podemos adquirir según como que el presupuesto por el cual estamos dispuestos a pagar por ello. También se dice que el valor de un objeto en la economía lo define el esfuerzo y dedicación. Bueno, la escuela neoclásica. Se dice que tiene un pensamiento económico que se basa en la idea de que el valor de los bienes es función de utilidad. Bueno, también hablamos de que buscaron una teoría economista basada en modelos matemáticos rigurosos, o sea, la matemática debería estar siempre ahí en la economía. Es modelos más rigurosos sobre la matemática en la economía. Bueno,
Se habla también de que como que las personas buscaron maximizar su utilidad o la satisfacción de los bienes o servicios. Es decir, que como que una empresa o persona la cual genere un producto de utilidad para la humanidad, como que eh, debe buscar como que la utilidad sea mucho mayor y que como que sean mucho mayor para generar ingresos, bueno, entre otros. Bueno, él también habla que el valor se determina por la utilidad que reporta a los consumidores, o sea, el valor de tal cosa lo define en el consumo, es decir, la demanda. Bueno, en ese momento fue cuando empezaron a reducir la mano de obra en la producción, ya cuando empezó a aparecer la industria, bueno, entre otros. Trascendencia de esto lo puedo relacionar como que las personas y empresas como que actúan de manera independiente, basándose como que información completa y relevante. Es decir, cada quien tiene lo que quiere hacer, que uno de los principales objetivos es generar adquisición económica, generar factores monetarios y tener como que un mayor desarrollo. Bueno, también se habla de que la oferta y demanda determinan los precios y bueno, principalmente la oferta y demanda determinan el valor de los precios. Acá vamos con pensamiento keynesiano. Bueno, el pensamiento keynesiano, su enfoque general fue sobre el empleo, el interés y el dinero. Eh, Él como que es una postura contraria a la liberal. Se debe como generar la política monetaria y el endeudamiento para generar mayor liquidez y sostener una demanda. Bueno, eso lo podemos ver muy relacionado hoy en día en Colombia, pues debido a que en la trascendencia, en cuanto a la demanda, las empresas como que generan ciertas facilidades de endeudamiento para las personas, para así ellos generar como que mayor adquisición, mayor liquidez, o sea, sostener la demanda. Unos logros que presenta fines determinados a corto plazo, establece la demanda a la que sostiene el trabajo y el gobierno es encargado de generar condiciones que aguiencen la economía. Eso en Colombia es muy contrario debido a que la política colombiana siempre limita a la economía a surgir. Taller de presaberes. Primera pregunta. ¿De qué forma influyó la economía política de Europa durante la... Bueno, se... hay que resaltar que principalmente lo que eran los ideales políticos y económicos de Europa antes del descubrimiento y después del descubrimiento eran un nivel de general poder adquisitivo. Es decir, ellos tenían la idea de como que extraer ciertas riquezas para generar poder, para generar dominio, por lo cual como que ellos al momento de empezar a tomar el poder debían como que dominar el territorio, por lo cual impusieron sus culturas, religiones, eh, gran variedad de... imponían todas sus costumbres, imponían ideologías, por lo cual ellos como que siempre debían tener el dominio, es decir, tenían el pueblo sometido a algo, por lo cual eh, se puede decir que sí influyó en la economía debido a que pues economía es generar adquisición económica, generar dinero, generar capital. Acá, bueno. ¿Cuáles son las razones por lo cual el descubrimiento de América fue tardío? Bueno, también hablamos, lo relaciono mucho con Europa en el siglo XV. Bueno, Europa en el siglo XV podemos evidenciar que pues en ese momento se generaba como que la disputa por la toma del poder, tomar el control de todo, tomar el control del comercio, ser prácticamente una potencia, es decir, dominar el mercado. Bueno, se habla también de que pues en ese momento, eh, antes del descubrimiento de América, se hablaba de lo que eran las Indias Orientales, pues en ese momento las Indias Orientales era un lugar de riquezas, por lo cual era dominada por los musulmanes en ese momento. Se habla también, se habla también de cómo hablamos de que en ese momento tenían el poder los musulmanes, por lo cual limitaban a los europeos a navegar, ya que ellos tomaban el control de todas las rutas marítimas. En ese momento se puede concluir de que el descubrimiento también fue muy tardío debido a que pues los europeos como que tenían un atraso económico, se estaban quedando en lo que era el desarrollo de la economía. Eh, También en ese momento fue cuando Cristóbal Colón
decidió partir con el objetivo de las Indias Orientales, pero no fue así, partió fue hacia el occidente, por lo cual eso también generó un poco de atraso en el descubrimiento de América. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cree usted que las mentalidades del colonizador proveniente de Europa contribuyó a la pobreza a la mayoría de los países de Latinoamérica? Bueno, un colonizador hay que resaltar que pues colonizador tiene siempre un ideal de sacar riquezas, obtener poder, por lo cual imponían, en ese momento pues el indígena no sabía el valor tan insignificativo que tenía el oro y las especias, pero entonces pues ellos lo tomaban era como como un algo en el cual el oro como que era algo para la belleza, lo utilizaban como joyas, bueno, diferentes. Pero entonces ellos no sabían el valor de el oro y las especies, en cambio el español sí, por lo cual como que ellos imponían sus modelos de gobierno, por lo cual como que hacían ciertos intercambios, o sea, se podría decir llevaban oro y pues traían algo al continente, a la América. En ese momento fue cuando ellos empezaron a traer lo que fue la cruz y la espada, lo cual la espada para ellos era algo muy extraño, por lo cual la ignorancia de ellos permitía como que tener un pensamiento contrario, la manipulaban de mala manera. También hablamos de que esto sí se generaba un ideal de pobreza, pues debido a que pues, se generaba una explotación del territorio, imponían sus ideales políticos, no generaban recursos al pueblo, o sea, bueno, en ese momento pues no había, los indígenas como que tenían su propia autonomía, pero entonces los veían era como una máquina de trabajo, más no invertían sobre ellos, es decir, que un ideal de pobreza sí puede partir principalmente de los europeos. Siguiente punto dice dibujar 8 especies agrícolas durante el periodo indígena de la prehispania. Encontré ibas, chuguas, batata, ají, curcubiteas, curcubitáceas, la mandioca, la pimienta negra y las leguminosas y la sal. La siguiente pregunta es ¿qué dibujar especies agrícolas en Colombia de mayor producción? Está el café, el plátano, el cacao, caña de azúcar, aguacate y flores. Bueno, retomando el sexto punto, dice el proceso agrícola aún continúa siendo principal como que región de la economía, determina 15 características por lo cual se mantiene. Bueno, para resumir estas características, principalmente la economía agrícola es la que proporciona materias primas a la industria, la agricultura como que es una de las más importantes oportunidades de empleo, también se habla de que la agricultura es uno de los principales ejes en lo que se devuelve la economía del país. El sector agrícola es encargado de alimentar el comercio del país, la agricultura en países tercermundistas es un interés principal del país, el desarrollo del sector agrícola desarrolló el país en que más personas como que eh, en que más personas como que estarían dedicadas a la minería, manufactura, como que la agricultura genera cierta dependencia en la humanidad. La agricultura ha sido fuente de materias primas para las principales industrias. También hablamos de que la agricultura ocupa un lugar importante en el desarrollo de una economía. La tierra, es decir, la agricultura es la solución para el abastecimiento regular de los seres humanos. La agricultura genera cierto desarrollo económico en el comercio, para el crecimiento de los países. También podemos decir que las actividades agrícolas como que tienen ciertas consecuencias, lo cual construyen el país y aportan ventajas medioambientales y la conservación del suelo. Bueno, ¿por qué es necesario que un país fomente la exportación agrícola? Bueno, la exportación principalmente solo lo realizan países tercermundistas, los cuales son países agrícolas, se basan en el primer sector económico. Bueno, principalmente el otro dice que el 8 establece 15 características entre lo bueno y malo sobre el proceso. Bueno, retomando todas las 15 características, concluyo que la revolución industrial fue un periodo de innovación tecnológica en el cual habían desarrollos, habían progresos, habían como que la facilidad a la humanidad generó ciertos aportes a la industria, mayor producción, con menor oferta. También nos habla que como que lo malo es que la revolución industrial como que generó desempleos, generó problemáticas sociales. La siguiente pregunta es, ¿la economía de nuestro país depende de otro por qué? Bueno,
Dependemos porque somos países tercermundistas, los cuales necesitamos de innovación y tecnología de otros países para así generar cierto desarrollo, lo cual, pero siempre vamos a ir atrasados.